Con el patrocinio de Bodega del Mueble, El Color de Colombia, Ediciones Artísticas Arte con lo Nuestro. Cosecha Seguros, cosechamos experiencia para servir mejor. Gloria Hurtado, psicóloga. Hola, ¿qué tal? Desde hace unas semanas venimos hablando de sexualidad. Si nos han seguido, hemos tenido personajes que nos están hablando desde los distintos enfoques sobre la sexualidad. Y cómo no traer al doctor Alfredo Bezosa, que en la teoría de magia del amor también tiene una manera muy especial de contemplar el tema de la sexualidad. La magia del amor, empecemos un poquito por definirla, cómo nace, cuál es, dijéramos, el enfoque de la teoría, que él, lo primero que me va a decir es que no es teoría porque es vivencia, porque esto ya no es teoría, esto es una vivencia, pero los conceptos, dijéramos, los conceptos dogmáticos de la magia del amor, ¿qué son? Para empezar entonces a hablar de sexualidad. Doctor Alfredo, muchas gracias por estar aquí. No, yo feliz de estar aquí, muchas gracias a ti por la invitación, muy contento. Rápidamente enfocando, magia del amor, ¿qué es? Magia del amor es una filosofía de vida que está enmarcada en la comprensión de que la vida tiene un propósito y un sentido, y en esa comprensión del propósito y del sentido, unas leyes que determinan el éxito en la vida, ¿sí? O la felicidad. Entonces, digamos que todos nosotros estamos en la vida con el propósito de aprender a ser felices, y lo que nosotros necesitamos aprender de esa felicidad es a obtener 5 resultados: la paz interior, la armonía en las relaciones, la salud, la prosperidad y la capacidad de adaptación y disfrute. Y lo que se plantea es que nosotros tenemos una serie de leyes para lograr cada uno de esos resultados. El conocer esas leyes y el ponerlas en la práctica en la vida te permite lograr esos resultados. Y lo interesante que es una filosofía, pero es una filosofía científica, porque no es para creerlo, sino es tomar un concepto, aplicarlo en la vida y ver el resultado. ¿Sí? Si uno preguntara en qué se parece a otras teorías o cuál es su diferencia, cuál es su característica principal que la hace especial. Digamos que la sabiduría de la vida es universal. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira conceptos antiguos y nuevos y la unión de todo, pues la sabiduría es la sabiduría. O sea, descubrir que está la ley de la gravedad, pues la ley de la gravedad ha existido siempre. ¿Cuál es el gran éxito que tuvo Gerardito cuando trajo Escuela de Magia? Y es darnos a nosotros como seres humanos una estructura de entender la pedagogía perfecta del universo y que uno puede tener el paso a paso para lograr resultados. A veces a nosotros nos han dicho, busca la verdad en tu interior, por ejemplo, un concepto filosófico así de tan grande. antiguo, así de grande. ¿Sí? Pero uno no entiende qué significa eso, o sea, ni siquiera sabemos qué es la verdad, ni siquiera sabemos cómo se hace para buscar en nuestro interior. Entonces, digamos que esas cosas filosóficas que nos habían planteado, para mí siempre eran un poco como arena que se le escapa a uno de las manos, y magia es algo que te lo pone de una manera práctica, concreta, en un paso a paso para obtener resultados. Ese es el gran éxito. Bueno, y magia del amor, de alguna manera, y sus leyes universales, ¿se quedan quietas? ¿Se mueven? ¿Son leyes universales que no tienen flexibilidad, adaptación? ¿Son rígidas? ¿Cómo manejaríamos lo de las leyes universales que le dan tanta estructura a magia? Como el universo es un colegio, ¿sí? Entonces en los colegios la pedagogía tiene 2 maneras, tiene una parte rígida y tiene una parte flexible. La parte rígida tiene que ver con la estructura pedagógica, es decir, todo el mundo necesita aprender a adueñarse de su paz, todo el mundo necesita aprender a manejar sus relaciones, todo el mundo necesita aprender a lograr su salud. Entonces hay una parte de las leyes que es una parte rígida. La parte flexible está igual que en el colegio, cómo las aprendes, cuándo las aprendes, cómo esa parte es absolutamente flexible.
pero por ejemplo, lograr la comprensión y la aceptación de los otros seres humanos, es algo universal, es rígido en la medida en que esa es la manera como se obtiene el resultado. Por eso son leyes. Ya. Bueno, entonces en este preámbulo que acabamos de hacer, ¿qué pasa con la sexualidad? ¿Cómo encaja la sexualidad en magia del amor? La sexualidad, digamos, hay dos conceptos que decía Gerardo, que el día que logremos unificar esos conceptos en el mundo se logrará la armonía. Son el concepto de Dios y el manejo de la sexualidad, esos dos. ¿Sí? Porque si nosotros miramos desde la Biblia, ya empieza con la hoja de parra el problema. ¿Sí? Que se ve el cuerpo como un problema. ¿Sí? Entonces, digamos, pero ese ver el cuerpo como un problema es conceptos moralistas o en las leyes de, por ejemplo, de magia, no existe la moral con esa represión para generar que el cuerpo es como elemento de pecado. Digamos, yo me acuerdo que Gerardito ponía un planteamiento, él decía, todas las creaciones de Dios son perfectas, ¿sí? Y es como si uno ve una flor y dijera, ay, qué vergüenza los pistilos, hay que taparle los pistilos a las flores porque qué vergüenza. Entonces él decía que la percepción que nosotros hemos tenido del cuerpo desde ese origen, pues es una percepción errada y no hemos logrado verlo como lo que es, como una creación perfecta de Dios y de la naturaleza, y dentro de eso incluida la sexualidad, porque nosotros nos planteamos grandes batallas a nivel mental por las creencias y lo que dice el cuerpo. Entonces esas grandes batallas pues han suscitado toda una cantidad de teorías y manejos inadecuados que hoy en nuestra sociedad se están viendo cómo esos conceptos traen esos problemas. Haciendo en preguntas elementales, ¿por qué los indígenas, dijéramos frente al cuerpo, manejan una actitud distinta? Pero eso me lo vas a contestar ahora después de comerciales. Te preguntaba entonces, los indígenas en el manejo del cuerpo, y dijéramos en términos posiblemente muy exagerados, un grupo de personas muy primitivas, manejaban el cuerpo con una tranquilidad muchísimo mayor que la nuestra. Nosotros le hemos metido pecado, moral, prohibido. ¿Cuál es la diferencia en que estos pueblos indígenas lo manejen de esta forma y nosotros nos hayamos cargado tanto de lo negativo? El contacto con la naturaleza, o sea, el reconocimiento de ellos mismos como parte de la naturaleza, y reconocen el cuerpo como parte de la naturaleza y la naturaleza como madre de ellos. Yo pues creo que les he contado, yo tuve la oportunidad de ir 1 año y medio con los indios Kogi. En la Sierra Nevada. En la Sierra Nevada. Sí. Y ellos, una de las grandes costumbres que a mí me sorprendieron mucho pues en mis creencias fue que ellos una vez al año se van todos al río, todo el pueblo se va a bañar todos desnudos al río y desmitifican completamente cualquier cosa que tenga que ver con el cuerpo. A ver, doctor, allí no veía usted malicia entre ellos, el que metía la mano donde no tenía, o la que metía la mano donde no era, ¿eso no se ve? No, precisamente lo que uno observa es un gran respeto, ¿sí? Es una cultura en donde no existe la prostitución, es una cultura en donde no existe la pornografía, es una cultura en donde lo que hay es un gran respeto al cuerpo como parte de la naturaleza. Y precisamente eso fue a mí de lo que me gustó de magia, porque ese es el concepto, o sea, entender el cuerpo como un elemento de la naturaleza que nosotros estamos experimentando y aprendiendo con él. ¿Qué hizo que esto se volviera tan enredado, y que ahora, por ejemplo, cuando la ciencia pues, determinó hombres y mujeres y ahora estamos viendo transexuales, cambios de sexo, ¿cómo se explica eso desde Magia del Amor? Pues el problema es el concepto que se tiene sobre el cuerpo y sobre la sexualidad, o sea, son las creencias. En general, el cuerpo no tiene ningún problema, el cuerpo está diseñado perfectamente por Dios para cumplir sus funciones. Pero, doctor, al doctor le estoy preguntando, ¿se pueden hacer con un empaque de hombre con mayores tendencias interiores hacia mujer? Sí, perfectamente. ¿Y allí qué hay que hacer? Digamos que la persona tiene dos opciones. Igual
que en cualquier situación de la vida. O cambias tu mente o tratas de cambiar la realidad. El cuerpo es un instrumento de experimentación y aprendizaje. Y el alma no es ni masculina ni femenina al final. Lo que es masculino y femenino es el cuerpo y la tendencia de la personalidad. Entonces, yo puedo usar mi cuerpo sabiamente o no usarlo sabiamente. Entonces, si yo acepto la experiencia de que tengo un cuerpo masculino y lo acepto y decido experimentarlo de esa manera, pues lo hago. Igual que si estoy en un país y decido experimentar que esas son las leyes y esos son los impuestos y ese es el gobierno, pues me adapto. Pero si no, entonces me vuelvo guerrillero, voy a tratar de cambiar las cosas y lo mismo puedo hacer con mi cuerpo. Y digamos que cualquier experiencia de esas pues es parte del proceso de aprendizaje y dentro de la pedagogía del universo está perfecto, ¿sí? O sea, si tú quieres cambiar tu cuerpo y puedes, dale, ¿sí? Es tu experiencia. Y es lo que corresponde, por ejemplo, entonces yo tengo un cuerpo de mujer, pero tengo una tendencia masculina y asumo mi masculino dentro del cuerpo de mujer, ¿es adecuado desde el punto de vista adecuado, ¿qué será la palabra? Respetuoso desde el punto de vista de magia del amor? Digamos que toda situación es respetable porque es parte del proceso de aprendizaje, ¿sí? Entonces digamos que aceptar y no aceptar el cuerpo o cualquier circunstancia da resultados diferentes. Entonces, ¿cómo uno mide un acierto o un error en la vida? Un acierto es todo aquello que tú pienses, digas o hagas que te lleve a tener tus 5 resultados, que te lleve a estar tranquilo, más armonía en las relaciones, salud, prosperidad y adaptación y disfrute. Entonces, si al tú pensar, decir o hacer algo, ese es el resultado que tienes, ese es el camino correcto. Entonces, fíjate que pues por eso a mí me gusta tanto esa filosofía porque es práctica. Cualquier filosofía que tú tengas, cualquier religión que tú tengas, cualquier concepto que tengas, si al aplicar ese concepto o al hacer eso con tu cuerpo, el resultado es esa felicidad con esos 5 resultados, ese es el camino correcto. Este famoso Kathleen ahora, la mamá el papá, la mamá de las Kardashian, ¿cómo explicarlo desde Magia del Amor? ¿Qué pasó con él? Es decir, ¿qué pasó con ella? ¿Cómo se trabajaría esto absolutamente, dijéramos, moderno, actual, frente a una filosofía o frente a unas leyes que tienen como leyes la estructura de quedarse quietas y moverse de otra manera? ¿Cómo se explica esto? Haz de cuenta lo siguiente, a uno le dan un carrito que uno necesita manejar, entonces uno le pueden dar o una camioneta elegante y sofisticada o una volqueta, ¿sí? Entonces ese es el que uno necesita aprender a manejar y se lo dieron y ese es su aprendizaje allí. Pero ese vehículo de pronto yo no me siento cómodo porque yo sería más de camionetica y no de volqueta. Entonces yo empiezo a voltear la volqueta para tratar de volverla camioneta, ¿sí? No logro adaptarme a ese vehículo que estoy utilizando, entonces trato de cambiarlo. Entonces le desmonto el remolque y le hago una serie de cosas para que quede lo más parecida a una camioneta y es exactamente lo mismo. Y está bien. Doctor Alfredo, preguntándolo muy, muy profundo, esta serie de cambios que a veces impactan en lo social, por lo que tienen de escandalosos, ¿no nos estarían llevando a encontrarnos con que el alma no tiene sexo y que hay cosas mucho más profundas que el cuerpo termina siendo un instrumento y que los aprendizajes están mucho más profundos? Sí, fíjate que la pregunta de trasfondo es ¿quién soy yo? ¿Sí? Que hay 3 preguntas grandes que uno necesita tener la conciencia para poder manejar adecuadamente la vida y uno mismo, que son ¿quién soy yo, qué soy yo y cómo soy yo? En el quién soy yo, nosotros entendemos, nosotros no somos el cuerpo, nosotros no somos la personalidad. Fíjate que el cuerpo es cambiante. Nuestra piel cambia cada 21 días, cada 5 años prácticamente que tenemos un cuerpo nuevo y un niño de 5 años que tiene un cuerpo de 5 años es un cuerpo diferente al de 80 y es una personalidad diferente. Pero hay algo permanente en todos que es esa parte espiritual que es la que está aprendiendo de toda la dinámica de ese cuerpo y de esa personalidad. Entonces, cuando yo me identifico con el cuerpo, estoy muy equivocado, ¿sí? Porque ese no es el que yo soy. ¿Sí? Vamos a continuar ahora después de comerciales, que está muy interesante.
muy bien, yo no soy el cuerpo. No soy el cuerpo, yo soy un espíritu que está en la experiencia de este cuerpo. O sea, por ejemplo, ¿qué es esto? Una mesa. ¿Qué es esto? Una vela. ¿Qué es esto? Un vaso. ¿Qué soy yo? Un ser humano. Pero ese es el qué, esa es mi experiencia física. El quién es el que está aprendiendo por dentro. Cuando a ti te cortan las uñas, tú Que sigues no siendo- tiene sexo. No tiene sexo. Es, ¿Sí? O sea, la experimentación de... Son Avatar. En la película Avatar a mí me gusta mucho porque ilustra muy bien que tú puedes tener ese que estás allí acostado y puedes tener diferentes cuerpos que se conectan a ti para tener diferentes formas de experiencia. El espíritu no tiene sexo. entonces, aún en la pregunta, una persona puede ir cambiando de identidad sexual a través de la vida, pudo haber nacido con una tendencia, claro, en el empaque hombre e ir cambiando a través de la vida, o la sexualidad también es definida desde que naces hasta que te mueres. No, digamos que la identidad sexual de tu cuerpo en general, porque hay algunos casos muy particulares en que no está definida, ¿sí? ¿Y es estática? En general es estática, o sea, un cuerpo viene diseñado para ser masculino. ¿En dónde entra el conflicto? El conflicto entra es en la personalidad que está habitando ese cuerpo, o sea, en lo que yo pienso que debería ser o en cómo yo me siento que debería ser. Ahí es donde entra el conflicto, la no aceptación ¿Y qué de la forma, experiencia. qué forma qué cambia eso? Es decir, con el empaque la cultura, la familia, el ambiente, ¿puede cambiarme eso? Sí, pero bajo una base genética. Digamos que la genética juega un papel importante y siempre está esa pregunta, ¿no? ¿Será que, por ejemplo, los homosexuales nacen o se hacen? Y es las dos. Es decir, cuando está surgiendo esto de la epigenética, donde te dicen que más allá, más significativo que los genes es precisamente el ambiente y lo que hay algo que se puede modificar, ¿cuál es la respuesta allí? Es que eso es como una interacción. Imagínate, en los antiguos cassettes había diferentes calidades de cassettes, ¿cierto? Sí. Y tú ponías en ellos información y grababa con diferentes calidades de información, ¿sí? Entonces, ¿cómo asumes tú una información? Depende del cassette. Te doy un ejemplo. Un papá muy duro, muy rígido, de esos que quieren criar varones y no le dan afecto masculino al niño hombre, entonces el niño queda con falta de energía masculina y después saldrá a buscarlo y buscará esa energía masculina y es un homosexual, ¿cierto? Pero necesita un hermano con el mismo papá, puede que no desarrolle eso. Es como los dos grabaron esa información que quedó allí, esa ausencia la pueden haber grabado de manera diferente. Entonces se necesitan las dos cosas, se necesita un terreno y se necesita un ambiente para que germine una personalidad homosexual que es parte del proceso de aprendizaje. O sea, ser homosexual es una experiencia para aprender. Y no es anormal. ¿Un homosexual jamás desde Magia del Amor se considera una persona anormal o enferma? Digamos que nada en magia es anormal. Es como si en un colegio alguien pone 1 más 1, 7, pues es parte del proceso de aprendizaje y está bien y sencillamente si tú a través de pensar, decir o hablar estás teniendo mejores resultados, ese es tu camino, ¿sí? O sea, si tú logras la felicidad, estás en el camino correcto. Ahora, si no la estás logrando, necesitas enderezarlo. Ya, bueno, entonces los cuerpos terminan siendo empaques de almas, de esencias mucho más profundas que no tienen sexo. Que no, correcto. Y dijéramos que en esa misma presentación, todo lo que se haga con el cuerpo, si me produce felicidad y cumplo los cinco propósitos, ¿es adecuado? Es correcto, correcto. Esa es la manera. Ahora, muy importante lo que tú acabas de decir y quiero hacer énfasis en eso, porque es no hacer con mi cuerpo lo que a mí se me dé la gana si a mí me gusta. No, es hacer, porque uno puede comer chicharrón si le gusta, pero se le sube el colesterol y le da un infarto, ¿sí? Es que lo que yo haga con mi cuerpo o con mi pensamiento, con mis acciones, me lleve a la paz, a la armonía, a la salud, a la prosperidad y a la adaptación y al disfrute, ¿sí? Entonces no es hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, sino lo que se necesita para lograr el resultado. Pero, por ejemplo, con la adaptación y el disfrute y en las relaciones, si mi actitud molesta a mis padres,
porque yo asumo una conducta que a mis padres o una tendencia que a mis padres no les gusta Sí. y les causo dificultad a ellos, Sí. ¿qué escojo? Digamos, ¿por dónde te va mejor a ti? ¿Sí? Porque digamos que el que mis padres no se sientan bien porque no les gusta lo que ellos les puede no gustarme el pelo o no gustarles que yo sea calvo. ¿Y ese es problema de quién? ¿De mis padres? De ellos. Entonces, digamos que yo sí puedo respetar la ignorancia de mis padres, en el que ellos no sepan respetar lo que es mi cuerpo, mi personalidad o mi tendencia. ¿Sí? Entonces, dentro del respeto, si ellos no saben respetar, pues yo me alejo y delimito. Y entiendo y acepto que ellos no sepan respetar o que no sepan comprender mi experiencia. Para magia no hay ni normalidad ni anormalidad. No, porque digamos que Gerardito decía, una cosa decía que la humanidad se divide en dos tipos de personas. Los enfermos que no pueden ir a trabajar y los enfermos que sí pueden ir a trabajar. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? O sea, una persona normal realmente es una persona feliz. ¿Sí? Y ninguno de nosotros en este momento en el mundo pues ha logrado ese punto de felicidad. O sea, tenemos dificultades en la paz, y tenemos comportamientos emocionales, animales, y nos da miedo. Entonces, digamos que lo normal es la felicidad, ¿no? Entonces, dentro de eso, más bien todos somos anormales. Claro. ¿Cómo enfoca magia si alguien te consulta y te dice, mire, doctor Alfredo, yo pertenezco a Swinger, yo Sí. hago actividades, yo puedo tener relaciones con hombres o con mujeres y me da paz y tranquilidad? ¿Cómo lo enfoca magia? Entonces está perfecto. O sea, si es algo que te da paz, las personas que están involucradas están todos de acuerdo, entonces te genera armonía, te sube la energía, ¿sí? No sé si eso sale caro o no, pero, pero te genera adaptación y disfrute. Ajá. ¿Sí? Entonces, en términos de tus resultados, es adecuado. Ahora, ¿qué podría llegar a ser inadecuado? Que culturalmente, de pronto, si tú eres una mamá de familia de pronto culturalmente no dejes que eso se vea, ¿sí? Porque ahí sí puedes tener problemas. No por el hecho de ser swinger, sino por el permitir que la ignorancia de los demás, que no comprende y no acepta la condición, se meta, ¿sí? Pero si la actitud te da resultados, dale. ¿Cómo poder manejar entonces también desde magia del amor en el manejo del cuerpo una infidelidad? Es decir, yo quiero estar con otra persona y tengo pareja, allí estoy agrediendo a mi pareja. No. Digamos que, ¿qué es lo inadecuado en una infidelidad? Es la deslealtad, ¿sí? Porque la infidelidad es ser uno desleal en mi acuerdo sexual. Entonces, si estamos de acuerdo en que tú solamente vas a estar conmigo y yo contigo, y yo salgo y estoy con otra persona, el problema es la deslealtad a nuestro acuerdo, ¿sí? Pero si tú me has fallado como pareja y yo quiero buscar algo por fuera. Pues plantea un acuerdo, ¿sí? O sea, para eso está la comunicación. Si tú no me estás satisfaciendo a mí como pareja, entonces hacemos un acuerdo. Y yo puedo plantear algo nuevo, decirle, mira, yo necesito algo diferente y voy y busco. Y si estamos de acuerdo, los tres o los cuatro, los que estén involucrados, no hay ningún problema, porque ahí habría lealtad. Pero yo voy a dejar esto aquí, así como en las 1001 noches que quedaba el cuento en la mejor parte para mañana saber la respuesta. La próxima semana vamos a escuchar el resto de los planteamientos del doctor Alfredo Bezosa, quien nos está hablando desde magia del amor del tema de la sexualidad. Es muy interesante, ojalá que estén aprendiendo muchísimo y que lo estén disfrutando. Muchísimas gracias, que la pasen bien. Con el patrocinio de Bodega del Mueble,
El color de Colombia. Ediciones artísticas Arte con lo Nuestro. Cosecha Seguros. Cosechamos experiencia para servir mejor. Gloria Hurtado, psicóloga.